Queridos, ¿qué tan lejos creen que están de conseguir sus sueños? ¿Qué tan lejos crees que está la persona que necesitas para llegar al lugar que tanto deseas ir? Sin las relaciones, los caminos están carentes de puentes. Esta es la ley de la relación. Pero antes de hablar de eso, tengo que decirte que antes de avanzar tienes que pensar qué tan accesible eres tú. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tocar puertas y sobre todo cuánto tiempo le dedicas a dejarlas abiertas? Si hay alguien que ha entendido perfecto esto y que lo sabía mejor que nadie, ese era Jesús. Él nunca se estableció en un trono, No, nunca dijo, este es mi palacio. Este es el único lugar en donde tú puedes venir a verme. El único lugar en donde me puedes encontrar es aquí. No. Jesús en muchos sentidos era accesible, al contrario de lo que muchos piensan. No nada más era exitoso, claramente era famoso. Y era famoso más allá del concepto trivial de la fama. Jesús usaba los botes de los pescadores, andaba en los mercados, iba a las sinagogas, se metía en las casas, cruzaba los desiertos. Él estaba en todas partes. No nada más de forma poética, no, de forma física. Él era accesible. Él siempre amplió las vías de acceso a Él y hacia lo que Él necesitaba, claramente para cumplir su propósito. Ahora te pregunto a ti de nuevo, ¿qué te impide a ti hacer exactamente lo mismo? ¿Qué te impide a ti ampliar las vías de acceso? ¿Qué te lo impide? ¿Qué te impide ampliar ese espectro de influencia? ¿Por qué tienes tan pocas relaciones? ¿Sabes a qué se dedican tus vecinos? Tienes los contactos de tus familiares cercanos y lejanos. Tejes relaciones más allá de las conveniencias. Riegas tus amistades. Te haces presente solamente cuando necesitas algo o eres de los que dice, bueno, es que yo no tengo amigos. ¿Por qué no tienes más amigos? Respóndete. ¿Es acaso tu orgullo el que se coloca en primer lugar y dejas en segundo lugar tus necesidades y tus sueños? ¿Por qué no has cosechado un listado de amistades y relaciones de todo tipo? ¿Qué es? ¿Miedo? ¿O te crees autosuficiente? ¿Crees que no necesitas a nadie? ¿Es un temor a ser rechazado? ¿O piensas que no necesitas a nadie para conseguir tus sueños? ¿Crees que vas a llegar solo? No, nadie llega solo a sus metas, mucho menos al éxito. Y de hecho, si llegaste solo, pues eres un trepador que muy pronto va a ser ahogado por el ambiente del éxito y de la desolación. Porque todos necesitamos de la ayuda de muchas personas. Por eso tienes que ampliar las vías de acceso a ti. Tienes que abrirte, tienes que amplificar el listado de tus contactos. ¿Por qué no eres más sociable? Y si eres alguien que ya está en el éxito y te has metido en una cueva en donde nadie puede acercarse a ti, quiero decirte que no va a pasar mucho tiempo para que lo único que escuches sea tu voz neciando, tu necia voz, volviéndote soberbio y desolado en la vida. En la vida hay algo mucho más importante que el miedo al rechazo y eso deberían de ser tus sueños, tus metas. Si no te mueves, a lo mejor no va a suceder nada malo, pero tampoco va a suceder nada extraordinario. ¿No pueden ser más grandes tus miedos que tus metas? ¿Quieres cumplir tus metas? Pues vas a tener que ampliar tus vías de acceso. Vas a tener que estar dispuesto a que te cierran varias puertas en la cara. Si tú no lo haces, querido, es muy probable que te esté deteniendo el orgullo y el miedo a ser rechazado, pero paradójicamente, si crees que tus metas valen la pena, entonces puedes pensar como Jesús. Él siempre vivió incómodo. Siempre nos exhortó a dejar la comodidad. La zona de confort es una zona de guerra. Aunque tú no veas las balas cruzar, Jesús se movía en donde estaba. ¡Bum, bum, bum, bum! Siempre estaba activo. Nunca se quedó pasivo. Su sueño estaba conectado con la gente. ¿Tu sueño está conectado con la gente? ¿Es un sueño colectivo o es un sueño individual? ¿Es un deseo individual que solamente satisface tus deseos? Esto lo tienes que entender. Existe una ley y es la ley de la relación. Esto dice que toda persona está unas cuantas personas que pueden ayudarle a conseguir también sus sueños. Y no únicamente de una forma utilitaria, piensa en esto. Hay alguien en tus parientes, en tus vecinos, el jardinero, el peluquero, el de la tienda de la esquina, un amigo que a lo mejor no has visto hace un buen rato. Esa persona simplemente conoce a la persona que podría creer en tus sueños o en tus ideas. Eso significa que él conoce a Memo, que Memo conoce a Beatriz, Beatriz a Miguel, Miguel conoce a... Y él también a lo mejor te quiere conocer a ti, pero todavía no lo sabe. La respuesta es sí, pero tú sigues sin hacer la pregunta, querido. Tú ya estás relacionado con el mundo, pero no te estás dando cuenta. Estás a 4, a 5, a 6, a 2 personas o a 7 billones de un solo clic. Solamente tienes que activar esa relación. Llama ya sin pensarlo. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
Oye, fíjate que necesito esto, estoy buscando esto, conoces a tal persona. Toca la puerta de tu vecino, oye, conoces a tal persona. Extiende tu lista de contactos. Vas a necesitarlo. Te van a decir que no 200 veces y ¿qué importa que te digan no, no lo conozco? Ya, sí, hay gente envidiosa, pero que te valga madres, ¿no? Vale la pena recibir 1,000,000 de nos por lograr un sí que te acerque a tu propósito. El éxito siempre comienza ahí, comienza en algún lugar, en algún momento, en alguna parte, y puede comenzar con alguien, puede comenzar con una llamada, con un mail, con una buena acción, con un detalle, en una cena, pero tienes que estar dispuesto a ir, a abrir, a provocar. Tú tienes que provocar esa relación también, pero sigue siendo tu temor al rechazo el que te tiene inactivo y pasivo. No, ¿cómo voy a hacer esa llamada? A mí que me vengan a buscar. ¿Qué crees? ¿Que todo el mundo está esperando que tus ideas florezcan de la nada? No. Vas a tener que convencer a cientos de miles de personas de que tus ideas valen la pena. Vas a tener que caminar solo cientos de kilómetros. Sí, y solo si estás dispuesto a dar tu vida por ello vas a lograrlo. No dejes que tu mente siga siendo dirigida por tus comodidades, porque solo quien está dispuesto a apostar su vida por su propósito termina impactando a millones de personas. Tienes que ampliarte. ¿Qué van a decir? ¿Cómo voy a juntar con esa persona? Es que no, qué vergüenza. Es que qué pena preguntarle al tío, qué pena hablarle a mi sobrino. No. ¿Qué van a decir? Van a decir que estoy tonto, que necesito ayuda, que no puedo solo. Una vez más, tienes que ampliar el espectro de tus relaciones. Tienes que ser accesible y tienes que saber cómo acceder y hacerle saber al mundo que tú estás dispuesto a accionar en equipo. Querido, si tú no entiendes esto, si no comprendes la vinculación, estás perdiendo una de las vías más importantes y básicas para construir el éxito. Así conozcas a 10 personas, o a 2, o a 3, o a los que conozcas piensen que no valen. Multiplica 3 por 3, por 4, por 5, por 6. No estás lejos. No estás lejos del todo. No estás lejos tampoco de lo que necesitas y de quien realmente puede creer también en ti, en tus sueños. Y si todos te dijeron no, pues ve y provoca más relaciones, teje nuevas relaciones, entrena tu carisma, mejora tu magnetismo, aprende a mejorar la forma de expresarte, de comunicarte, el arte de expresarte. Arráncate el personaje, empieza a ser totalmente auténtico, pidiendo ayuda, favor, pidiéndole a Dios que te acompañe. Ve y amplía tus relaciones, sé más accesible. Capisci con eso.